Vamos a orar antes de ver el mensaje, la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, esta tarde, en poder estar un grupo de hermanos, poder alabarte a través de estos cánticos. Padre Celestial, límpianos de todo pecado. Seas tú bendiciendo tu palabra, el mensaje de tu palabra. Y Señor, estés tratando con cada uno de nuestros corazones, al igual a aquellos hermanos que estén mirando la transmisión, y sea bendición para nuestras almas. Te damos la gloria a ti, gracias por permitirnos estar aquí. La gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, si quieren ir abriendo la palabra de Dios, allí en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14 vamos a leer. Filipenses 3, 12 al 14. Bueno, el título, Alcanzar a Cristo. Se me cruzaban muchas cosas por la cabeza, pero creo que es lo más apropiado para ver este sentimiento que tenía el apóstol Pablo. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fue también nacido por Cristo. También ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es indudable que no pasa desapercibido, a modo de ejemplo, como lo hacía el apóstol Pablo con lo que eran las competencias deportivas que él veía en los coliseos. Estamos en tiempo ya casi terminando lo que son las Olimpiadas. Y es impresionante ver atletas de todos los países, de todo el mundo, e incluso se han agregado disciplinas que no estaban comprendidas en lo que son los Juegos Olímpicos, es decir, que está abarcando aún más todavía lo que es el deporte en general. Y tuve la oportunidad cuando el día que se inició con la ceremonia, tuve oportunidad de verlo. Y bueno, me estaba preparando para ver al equipo uruguayo alzando la bandera, y resulta que por un orden en Japón, un orden alfabético diferente, no sé cómo es la cuestión, fueron los terceros en ingresar, así que no pude verlo, los vi después por las redes, pero quería ver cómo ellos se expresaban, ese puñadito de uruguayos, ¿no? Al lado de otros países como China, Japón, Estados Unidos, que eran creo que hasta 600 competidores. Bueno, un disparate, pero estaba ese grupo de uruguayos. Y allí, bueno, enseguida cuando empecé a ver esto, ahí ya Dios empezó a poner en mi corazón más o menos lo que iba a tratar en el mensaje, y presté atención en esta iniciación de los Juegos Olímpicos, en lo que es toda la ceremonia, ¿no? Cuando entran los deportistas, y bueno, entran los atletas representando a su país, ¿sí? Y acá tenemos a Gerson y a su señora, que son de Venezuela, ¿verdad? Y podríamos decir, si ellos estuvieran representando a su país allí, estarían alzando orgullosamente la bandera de Venezuela. Nosotros estaríamos orgullosos si pudiéramos estar allí alzando la bandera de nuestro querido Uruguay.
sé de Marley que le gustaría alzar la bandera de Brasil y quizás hayan otros que hayan de otro país, no lo sé, no quiero dejar a nadie, ¿hay alguien más de otro país acá? No. Bueno, pero lo lindo de ver a estos atletas es la emoción que les despierta representar a su país. Y en este caso, en el caso de Uruguay, eran dos abanderados, sostenían los dos el mástil, flameaban la bandera y así cada país representado. También esto significa una exhibición mundial, es decir, que no pasa desapercibido. Lo vemos por las redes, lo podemos ver en vivo y en directo en un celular, en una tablet, en una computadora, en la transmisión mismo de los canales que lo televisaban. Es decir, que este evento mundial, ¿sí?, no pasa desapercibido. Se ve a lo largo, a lo largo y lo ancho de todo el mundo. También allí vemos el encendido de la antorcha. Bueno, siempre normalmente la antorcha se traslada de un lado, comienza en un extremo hasta llegar a lo que es el Estadio Olímpico, donde se enciende la definitiva llama, pero esta llama se va pasando por unas antorchas especiales que no permite que se apague ese fuego, la pasan un deportista, normalmente son deportistas, la excepción de este año fue que casi en los últimos tramos hubieron dos que uno era médico y era un médico y una enfermera, algo así, por el tema de lo que ha sido la pandemia, hicieron esa excepción y también estaban orgullosos llevando la antorcha en un tramo, ya entrando en lo que es el estadio. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en ese traslado casi a lo último, si pudieron verlo, había un veterano que seguramente habrá sido deportista, pero en esta ocasión ya estaba paralizado su mano y seguramente su pierna derecha porque apenas podía caminar, y una persona más joven lo sostenía desde de lo que era su pantalón y su remera, lo sostenía de acá atrás y eso hacía que él estuviera estable parado, pero no solo lo tuvo que sostener, sino que lo tuvo que ayudar a, a- a andar un tramo. Y yo cuando empezó a caminar pensé que no iba a seguir, pero el hombre lo seguía llevando y él se agarraba también de la misma forma de este compañero. Eso me despertó muchísimo la curiosidad y la atención. Bueno, hasta que llegan a- pasan la antorcha, pasan el fuego a otra antorcha, así, y hasta la antorcha principal, vamos a decir, y allí permanece el fuego encendido hasta que se terminan los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, ese fuego no debe ser apagado, no se debería apagar. Y allí el apóstol Pablo transmite un sentimiento que, como le decía, el alcanzar a Cristo. Y allí en estos versículos que hemos leído, él usa una palabra que dice asir, versículo 12. Bien, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Asir es una palabra que quiere decir tomar o agarrar a alguien o algo, especialmente con las manos. ¿Está? Asir, agarrar, tomar algo. Los sinónimos pueden ser aferrar, alcanzar, por eso de ahí el alcanzar. ¿Está? Bien, asir, esta palabra, la que se usa en griego es catalambano. Se usan los papiros para la tierra tomada por los colonizadores, es decir, que en este tiempo de colonizaciones lo que ellos usaban era
eran papiros. Hoy en día tenemos todo tecnología donde se hace un documento, queda impreso, sí, ni siquiera ya casi papel usamos, pero en aquel entonces era, era, vamos a decir, una carta de posesión, ¿sí? Los colonizadores tomaban un lugar, se apropiaban de ellos, esta es la idea de apropiarse, ¿sí? Y tenían esa, vamos a decir, esa garantía de que les pertenecía ese lugar a estos colonizadores. Y obviamente esta palabra asir nos habla de pertenencia, de alcanzar para hacerlo propio. ¿Ah? Alcanzar para hacerlo propio. Esta palabra emplea un término que también nos lleva a lo que es la fuerza. Allí el apóstol Pablo dice prosigo. Y Pablo nos expresa su realidad interior, el deseo de alcanzar el propósito de Dios. Es decir, que él proseguía, ¿sí? Él era como una fuerza interior, ¿sí? Un sentimiento que lo llevaba a tener ese deseo, el alcanzar a Cristo, a asir, como dice así, a Cristo. Podemos apreciar cómo el corazón de una persona fue marcada por la revelación de este propósito. Y para entender un poco más este sentimiento, tenemos que ir a Hechos 9, 1 al 6. Hechos 9, 1 al 6. Acá vamos a ver lo que era Pablo antes, ¿sí? Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vimos que Pablo era conocido como Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia y perseguía a los cristianos. De hecho, allí lo mencionas como los de este camino, ¿sí? Donde él veía que había un cristiano, ya él tenía la autoridad para tomarlos y seguramente azotarlos o sacarlos de lo que era la vida de estos cristianos, e incluso llegar hasta darles muerte. A estos eran los que él perseguía, hasta que llegó a ese encuentro con el Señor Jesús. Y justamente su sentimiento, ¿sí?, de querer alcanzar a Cristo comienza a partir de este cambio que se produce en su vida. Y una de las primeras cosas que él dice, el apóstol Pablo dice en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir que, y considerando a Pablo lo que era, ¿no? Dice allí el versículo 1 que respiraba amenazas, es decir,
era parte de él el querer atrapar a los cristianos. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesús, y es aquí donde vemos que el Señor Jesús lo alcanza a él primero, ¿sí? Es decir, que para que un cristiano pueda tener ese sentimiento de querer alcanzar a Cristo, primero tiene que ser alcanzado por el Señor Jesús. Y esto es voluntad pura y absoluta de nuestro Dios, el permitir el encuentro con el Señor Jesús. Y aquí lo tuvo el apóstol Pablo hasta ese punto tal, y incluso él estaba temeroso, temblando, temeroso, ¿sí? Porque se había encontrado con aquel eh, que él perseguía, ¿sí? Porque al perseguir a los cristianos era perseguidor del Señor Jesús, hasta el punto tal de decir, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí comienza su vida como a los que él perseguía, los del camino, como un cristiano, como un seguidor de Cristo. Y ya preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto no fue un encuentro casual, fue un encuentro que Dios permitió para el cambio total de su vida, un cambio total de 360 grados en la vida del apóstol Pablo. Y aquí, como dijimos, aquí es donde Jesús se apropia de él, lo alcanza, lo conquista, ¿sí? Asido por Cristo, tomado por Cristo, le regala la salvación y no solo eso, él iba a servir de la forma que el Señor Jesús después le permitió que lo hiciera. Jesús, y si todos aquí somos cristianos, ¿sí? Si decimos que somos cristianos es porque en algún momento hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús personal y hemos tomado la decisión de ser salvos, la decisión de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Y lo que era una vida vieja, una vida pasada, pasa a ser una vida nueva en Cristo. Si quisiéramos conquistarlo, si quisiéramos tener este deseo que el apóstol Pablo tenía, vamos a leer en los versículos 8 al 11. Lo que Pablo no había alcanzado todavía era la experiencia de un conocimiento completo y definitivo de su Señor. Vamos a ver en los versículos 8 al 11 del capítulo 9. No, perdón. Del capítulo 3 de Filipenses, ahora sí, ya me iba a entregar. Filipenses 3, versículos 8 al 11. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por Dios, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo aquello que Pablo valorizaba como religioso, ¿sí? Eso pasó a ser una vida pasada, o sea, de nada le servía, ¿sí? Este, de, de nada le servía lo que él fue en ese entonces. Vamos a leer Hechos 9, 15, 16, creo que ilustra un poquito esto que hemos visto, que hemos leído Hechos 9, 15. No, me estoy adelantando.
Ahora lo vamos a leer. Pero también el apóstol Pablo lo estima todo como pérdida y como basura. Cuando se refiere aquí como basura, se refiere a lo que le echaban a los perros. Es decir, era realmente los desperdicios, ¿sí? Y él lo hace por amor a Cristo, lo dice allí, por amor a Cristo, por amor al Señor Jesús. También allí vemos un contraste entre lo que es la ley, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y el apóstol Pablo quería ser reconocido por lo que es la justicia de la fe. Es decir, el contraste entre lo que es la ley, que no te lleva a una vida, a una salvación, sino que es por la fe, a identificarse con el camino de fe, que es la salvación a través del Señor Jesús. Y también él quería conocerle en toda la amplitud de la experiencia diaria. Es decir, que cada día que él vivía y que no era una vida fácil, porque mucho de su tiempo estuvo encarcelado cuando él hacía estas cartas. Y él, sin embargo, quería experimentar cada día lo que era vivir con Cristo y alcanzar a Cristo cada día, apropiarse de él. Dios tuvo un propósito en la conversión de Pablo y éste anhelaba que se cumpliera plenamente en su experiencia. Ahora sí, Hechos 9:15. Hechos 9:15 y 16 dice lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y podemos ver a través de las epístolas, de lo que el apóstol Pablo mismo narra, cuánto él padeció por el Señor Jesús. Y no era solamente bueno porque Dios se lo ordenó, o Jesús se lo ordenó, sabía que iba a pasar a sufrir penalidades como expresa la palabra de Dios, pero él lo hace por amor, ¿sí? Por amor a Cristo, porque él quería vivir esa experiencia a diario y como dice allí, necesario padecer por mi nombre, bueno, todo lo hizo por amor a Cristo. Y nos preguntamos, desde que nos hemos convertido, ¿hay indicio de este sentimiento en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cómo respondemos al llamado a su propósito? ¿Sí? Porque cuando Dios permite el encuentro con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús nos salva, hay un propósito para cada cristiano, para esta vida como cristiano. ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado, a ese propósito? ¿Es nuestro deseo alcanzar a Cristo? ¿Es nuestro deseo ser como Cristo? ¿Sí? No significa que pongamos cara bonito. Yo pensaba, cara bonito cuando vieron esas fotos, imágenes que están los supuestos santos y demás con cara bonito. No se trata de eso. Nos podrán ver cara bonito, pero no es. La vida cristiana es una vida constante, todos los días, ¿sí? Donde se debe demostrar que somos seguidores de Cristo, que nuestra vida está comprendida por esos sentimientos de obediencia, de querer ser como Cristo, de querer alcanzar a Cristo. Nuestra vida se tiene que reflejar este sentimiento.
Y feo sería si pasáramos en algún lugar y hiciéramos algo indebido y alguien nos marcara y dice, pa, y ese es cristiano, ¿entienden? Me acuerdo una vez, José Luis, ¿está ahí? Sí. Me acuerdo una vez que estábamos era un cumpleaños de una prima, no recuerdo bien ahora, sé que habían varios primos, ya hace unos cuantos años atrás, y en el tiempo los CD, recuerdo los CD que ahora ya casi, ya, ya no corre, y había una foto de unos supuestos cantantes cristianos, y mi hermano dice, incluso era una mesa bajita y se agachó para ver la imagen, dice, ah, pero estos son cristianos. Y yo me quedé mirándolo y digo, yo no dije nada porque causa eso. Si supuestamente son cristianos, se tienen que reflejar aún en la forma de vestirse, aún en la forma de conducirse, aún en la forma de andar en el trabajo, con los vecinos, con nuestros parientes o con quien sea. Se tiene que ver que somos cristianos en nuestra forma de hablar. Entonces, alguien va a decir, este es cristiano. Y ahí sí, bueno, eso es lindo que nos digan, sí, vos tenés algo diferente. Y eso es lo que se tiene que ver en nuestra vida, que nuestra vida está en permanente comunión con nuestro Señor Jesús y que queremos vivir para darle gloria a Él, para darle gloria a Dios. Allí en Hechos 9:2, como ya lo mencionamos cuando lo leímos, dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Hombres o mujeres de este camino. Estos eran los cristianos, ¿sí? En aquel entonces los identificaban los de este camino, es decir, los veían pasar y de alguna forma sabían que eran cristianos, seguramente por su forma, por lo que ellos hablaban, eh, era muy común que hubieran espías que los estuvieran persiguiendo. Digo esto porque esta, he visto muchos tipos de estas películas que, que expresan en esos tiempos y normalmente había alguien que para poder encontrarlo los perseguía, entonces veía lo que hablaban, cómo se vestían, qué era lo que hacían. Entonces ellos se identificaban y seguramente tomaban alguna ruta especial para no ser encontrados, ya que eran perseguidos y sabían que, como lo mencionaba allí, en ese entonces Saulo decía, los de este camino, a ellos los quiero agarrar, bueno, él después se convierte en los de este camino, en cristianos. Pero él tuvo que cambiar, ¿sí? Como gracias a Dios nos ha cambiado el Señor Jesús una vez que nos hemos convertido, pero la vida cristiana continúa, ¿sí? Y una vez que nos convertimos, con muchísima más razón tenemos que hacer crecer ese sentimiento de alcanzar a Cristo. Bueno, sin duda que si alguien les dijo que la vida cristiana es fácil, no es fácil, no es nada fácil, ¿verdad? Porque tenemos que, como se dice comúnmente, nadar contra la corriente. La corriente del mundo es muy grande a lo que es hoy en día el cristianismo, pero tenemos que estar firmes como hijos de Dios, tenemos que seguir demostrando que somos hijos de Dios y sabemos en quién hemos creído por la palabra de Dios y a Él tenemos que obedecer. Segunda de Timoteo 1,
2 Timoteo 1, 8 y 9, dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto era una exhortación, una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo había sido ordenado como pastor y le dice: no te avergüences. Y ese es un principio también para cada cristiano, que Dios nos anima, nos exhorta, ¿sí? No te avergüences, no te avergüences de en el trabajo decir que eres cristiano, no te avergüences de no participar en cosas que sabes que son prohibidas para un hijo de Dios. No te avergüences de decirle que no a cosas que son pecaminosas. No te avergüences de vestirte como un hijo y una hija de Dios. No te avergüences, nos dice Dios a través de su palabra. Y hemos sido llamados por Dios y alcanzados por Cristo, ¿sí? El llamado Dios prepara, ¿sí? Para que conozcamos a Cristo. Cristo nos alcanza, ¿sí? El asir nos alcanza, nos toma el primero para que nosotros, una vez sí, ya siendo salvos, podamos querer alcanzar a Cristo, querer vivir como Cristo, querer agradar a Cristo cada día de nuestra vida. No te avergüences. Y hay, volviendo un poco a lo que es, como hacía el apóstol Pablo, a los deportes, como mencionamos al principio, hay una exhibición mundial. Tanto la ceremonia como los juegos se aprecian los lujos, con lujo de detalles, todo lo que hacen los deportistas. Una cosa que también me llamó la atención fue que cuando estaba hablando uno de los del Comité Olímpico, uno de los principales, donde estaba el púlpito y algo así como esto, y él hablaba allí, habían unos deportistas que se veían que estaban atrás de él, pero abajo. Entonces algunos saltaban como para verse en la pantalla gigante, es decir, que esa imagen obviamente iba a llegar a familiares, ¿no? O a quienes los estuvieran viendo. Y cada deportista que desfilaba con su bandera, bueno, todo orgulloso, contento, se le mostraba que había muchísima alegría, muchísimo gozo, ¿no? Mostrar con toda su sonrisa, más no poder, porque estaban orgullosos de representar a su país. Y así debería ser nuestra vida. O sea, eh, si bien hay luchas, hay dificultades, hay problemas, hay tentaciones, todo aquello que como en el boxeo nos golpean una y otra, no bajemos la guardia. Sigamos adelante con gozo, con alegría de que estamos en el mejor camino, que es el ser un hijo de Dios. Y esto el mundo no lo entiende. Y si hay alguien aquí que está mirando la transmisión y no es un hijo de Dios, quizás no entienda estas palabras. Entonces le animo a que se entregue al Señor Jesús, porque no habrá mejor regalo que la salvación. Entonces, la vida cristiana no pasa desapercibida. Como leímos allí, los del camino
ellos no pasaban desapercibidos. Si eran cristianos, los iban a ver, en este caso, bueno, los perseguían, pero si realmente somos cristianos, aquellos que nos rodean, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, en donde sea, algo tienen que notar de nuestra vida que somos verdaderos hijos de Dios, que somos, que podemos decir, soy cristiano. Así como lo veían a estos atletas orgullosos, bueno, así debemos estar felices de que somos cristianos, felices de que podemos alcanzar a Cristo, de vivir con Cristo, vivir como Cristo vivió aquí. Y bueno, una de las cosas que, como les dije, me impactó fue cuando esta persona más joven ayudó a esta persona, ya era relativamente anciano y apenas podía caminar. Lo que debemos hacer, hermanos, es ayudar a aquellos que quizás necesitan un empujoncito. Quizás hay hermanos que pasan por dificultades, por enfermedades, y tal vez podemos ayudarlos. Quizás hay hermanos que están falta de fe, ¿sí? Que están flacos en la fe, que están desanimados. Tenemos que animarles, tenemos que alentarlos con un mensaje, con una llamada telefónica. Quizás un ejemplo tan sencillo que lo hemos visto con Estela cuando bueno, necesitaba unas gotitas para sus ojos y gracias a Dios a través de contacto se pudo conseguir pequeños detalles que quizás para algunos sean insignificantes o para otros no, pero debemos, eh, debemos ayudarnos, así como hacía este hombre, lo sostenía, ¿sí? Quizás haya hermanos que estén débiles en la fe y, y aquellos que estén un poquito más fuertes, poder darles ese empujoncito para seguir adelante en la vida cristiana. Y el encendido de la antorcha, esto no, esto es increíble, ¿no? Porque cada vez que hay un evento de esta magnitud, todos los hacen en forma diferente. Y bueno, en este no tenía mucha ciencia, pero sí cuando se abre aquello que simula ser una antorcha y se refleja, bueno, cuando enciende el fuego, este, es una llamarada muy grande, ¿no? Y, y de eso se trata la vida cristiana, de no apagar el fuego, ¿sí? De no apagar ese sentimiento que tenemos por el Señor Jesús. La vida cristiana es un constante revivir ese fuego, podríamos decir. Así como cada antorcha que sigan pasando y hasta llegar a esa antorcha principal, ese fuego no podía apagarse. Y lo mismo, nuestra vida cristiana no debe apagarse. En segunda de Timoteo 1:6 dice allí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el fuego del don de Dios. Este concepto era para Timoteo, que había sido ordenado como pastor, y bien vale para cada cristiano, que avives el fuego del don de Dios. No, si te desanimas, bueno, no te quedes. Hay que seguir adelante, hay que seguir fervientes, sí, en el Espíritu, como dice la palabra de Dios. Hay un propósito en nuestra vida como cristianos. Si realmente decimos que somos cristianos, tiene que haber un propósito marcado, ya sea el de, bueno, sin duda alcanzar a Cristo, el vivir con Cristo, ¿sí? Cada día que nuestra vida refleje que somos cristianos, pero hay un propósito en nuestra vida. ¿Cuál será ese propósito? ¿Será algo digno del Señor?
Y para terminar, hay un premio. 1 Corintios 9, 24 y 25. 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estos atletas, que es muy lindo verlos, ¿sí? Ellos corren por un premio, ¿sí? Bueno, en este caso una medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, incluso en el caso de los uruguayos, por lo menos lo que ahora recuerdo en remo, que salieron sexto, llevan el diploma olímpico, o sea, es algo lindo, es una distinción. Ellos corren por un premio, pero este premio es corruptible, eso se pierde, pasa el tiempo, en fin. Pero para el cristiano, el premio, ¿sí?, tiene un valor eterno, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo tenía en mente el poder ser como Cristo, vivir plenamente con Cristo, hasta el punto tal, como hemos leído, de, incluso él menciona la resurrección, que esto es la resurrección de los cristianos, es decir, si por él fuera a apurar ese proceso para llegar a ese evento, bueno, y todo lo que él dice está relacionado con ese premio, con esa meta, ¿sí? Él sabía que su premio, su coronación iba a ser algo de peso eterno. Y más tarde o más temprano será cuando seamos juzgados por nuestras obras, ¿sí? Y, y el Señor Jesús pese en la balanza qué hemos hecho para Él o cómo hemos vivido. Bueno, habrá premiación. La palabra de Dios lo afirma así, y como dice allí, el atleta corre por algo que es corruptible, pero nosotros por algo, como dice allí, vamos a leer lo textual, eh, a la verdad, para recibir una corona está corruptible, sí, pero nosotros una incorruptible. Ahí está, incorruptible. Algo que no se va a perder, sí, tendrá un peso eterno, un peso de gloria. Quiero animarles, hermanos, que sigamos adelante firmes y no hay mejor camino que este. El camino, como me gusta la expresión como dice allí, lo de este camino, ¿sí? Que realmente puedan ver en nosotros que seguimos a Cristo y, y eso se va a tener que reflejar sí o sí en cada una de nuestras vidas. Ese sentimiento, si nos hemos quedado, si nos hemos opacado por lo que es el tema de pandemia, bueno, tenemos que seguir adelante firmes como verdaderos hijos de Dios.